Muy bien, sean bienvenidos nuevamente al canal. Y pues, en este video voy a proseguir con la segunda parte de la exposición de ideas sobre los hechos de 1932. Vamos a hablar en este video fundamentalmente de las tesis que se proponen, de las causas, motivaciones, orígenes de lo que pudieron haber motivado esa rebelión, esa insurrección, ese levantamiento que en la tercera parte en la parte final voy a terminar de hacer un pequeño análisis, interpretación de cómo se le puede considerar o se le puede denominar. Entre las tesis que se podemos mencionar sobre esos hechos se encuentran las que proponen Joaquín Meléndez y Jorge Leisinger, donde para ellos lo que tuvo gran importancia fue la actividad del Partido Comunista. Es decir, que para estos dos autores fue toda la actividad del Partido Comunista lo que provocó la rebelión de 1932. Entonces tendríamos que decir de que, como se le consideraba muchas veces desde la historiografía oficial de El Salvador, esa fue una rebelión, una insurrección, un levantamiento más que indígena comunista. Mientras tenemos ahí uno de los autores que más investigó sobre este tema, Thomas Anderson. Él menciona que el movimiento insurreccional puede entenderse como un acontecimiento que está enraizado en la realidad nuestra, producto de la nueva dinámicas políticas, sociales, que se profundizó y se aceleró durante los años de las crisis económicas a partir de 1929. Lo que propone Anderson es que los movimientos revolucionarios del siglo XX no pueden explicarse solo como resultado de una gran conspiración internacional. Esto podríamos decir, bueno, que era desde Moscú, de donde se organizaba este tipo de rebeliones, o desde donde se mandaban las órdenes para que estas rebeliones ocurrieran. Cabe destacarse que para esos momentos, pues la comunicación era muy escasa, no tenían ese gran andamiaje que hoy tenemos, facilidad de unas telecomunicaciones inmediatas, sino que, por ejemplo, para que existiera comunicación de Rusia a El Salvador, pues se tenía que tardar por lo mínimo un mes, ¿no? Esto es si se iba en barco. Entonces, Anderson plantea que esos movimientos que se dieron en el siglo XX en Latinoamérica no solo pueden considerarse como eso, ¿no? Como que estuvieron orquestados y dirigidos desde Moscú. Tampoco debería de entenderse la represión de dichos movimientos como parte de una ofensiva contrarrevolucionaria, menciona Anderson. Esto también puede ser cuestionable para otros historiadores, donde se admite la injerencia de la geopolítica norteamericana para esos momentos, ¿no? Podríamos mencionar el Colorado Roosevelt, por decir algo, ¿no? De la geopolítica que tenía, o la política del gran garrote que tenía Estados Unidos sobre los diferentes países latinoamericanos. Entonces, para Anderson, no se puede considerar a la rebelión de 1932 como producto de un complot organizado desde Moscú, ni tampoco como una política contrarrevolucionaria orquestada desde de los imperialistas y dirigida desde Washington. Aunque cabe mencionar que sí, Estados Unidos y Canadá se preocuparon sobre esa rebelión o sobre las condiciones que se estaban generando en el país antes de la insurrección, y justamente para esos días que se dio la insurrección, un destacamento de tropas canadienses, unos navíos militares, desembarcaron y llegaron hasta Sonsonate, y antes de desplegarse ese navío a lo que fue sin entrar al combate, es decir, de que estos marines norteamericanos no entraron en el combate en la insurrección,
no significa que Estados Unidos y Gran Bretaña no tuvieran o no pudieran haber intervenido militarmente en el país. Puesto que, como ya había mencionado en el primer video, la rebelión fue sofocada en básicamente 4 días y pues ese movimiento popular que se originó en 1932 se logró desarticular y los dirigentes comunistas ejecutados sumariamente, al igual que muchos campesinos indígenas. Y pues, si se quiere hacer memoria del poderío, de la injerencia que tenía Estados Unidos en el continente latinoamericano, pues se puede mencionar toda la cronología de intervenciones militares que hubo de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe, solo de Centroamérica y en el Caribe, en los años o en el periodo de 1901 a 1933, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cuántas intervenciones militares hubieron por parte de Estados Unidos en territorios centroamericanos y el Caribe. Tenemos ahí a Panamá, a Cuba, Haití, República Dominicana, Colombia, en fin, ahí tenemos incluido las fechas en las que se dieron esas intervenciones, así que por lo tanto no habría de haberse extrañado si Estados Unidos hubiese intervenido militarmente durante la insurrección, y como se menciona ahí, ellos efectivamente mandaron una tropa de marines aquí a desembarcar, pero ya había sido controlado la rebelión, la insurrección y el levantamiento de 1932. Por lo tanto, el gobierno también de Martínez, se menciona ahí, por parte de Thomas Anderson, se menciona que Martínez, al igual que Thomas Anderson, otros historiadores, quería ser como un paladín de la lucha contra el comunismo y demostrarle a los Estados Unidos que solo el gobierno con sus fuerzas militares podía combatir cualquier tipo de intentos subversivos de llegar al poder por parte de los comunistas. Entonces, bueno, básicamente podemos decir, ¿no?, que antes de haberse construido eso que se le denominó el mundo bipolar, ya existía esa lucha de los imperios por los diferentes territorios y de las ideologías, porque tenemos que establecer que desde 1917, que triunfó la revolución bolchevique, pues desde ese momento para Estados Unidos, Gran Bretaña y todos los países imperialistas, el comunismo ya comenzaba a ser una amenaza. Entonces, siguiendo con la tesis de los posibles motivaciones de la insurrección, de la rebelión, del levantamiento, tenemos ahí la postura que toma Héctor Pérez Brignoli. Para él, en primer lugar, el que haya ocurrido en 1932 y no antes o después es significativo para el país, porque para ese momento la sociedad salvadoreña estaba inmersa en un intenso proceso político y que se había iniciado con una campaña política que llevó a la presidencia Arturo Araujo en enero de 1931 y que culminó con el golpe militar que se le dio el 2 de diciembre de ese mismo año. Entre otras cosas, se puede mencionar también las investigaciones que haría este autor, Eric Chins, y este autor tuvo la oportunidad de revisar en los archivos del Comité en Rusia, en Moscú, cuál era el tipo de comunicación que existía entre el PC salvadoreño con la Unión Soviética. Y él, en su investigación, menciona que el Partido Comunista Salvadoreño era muy pequeño, tenía mucha debilidad organizativa, es decir, pequeño en el sentido de que no tenía una gran cantidad de afiliados. Estamos hablando de 1932, donde la mayor parte de la población salvadoreña y sobre todo la indígena, no tenía acceso a la educación. Por lo tanto, no podían saber conceptos como lucha de clases, como comunismo, no entendían eso y no podía llegárseles tampoco fácilmente a hablarle de este tipo de temas, sabiendo que era una población analfabeta. Entonces, ese era un
un pequeño reto que tenía el Partido Comunista en ese momento. A su vez también, de que estaba recién creado, ya mencioné yo en el video anterior, que fue creado, según los datos que he revisado, se supone que se creó el 30 de marzo de 1930, se dio la fundación del Partido Comunista. Entonces, estaba sumamente dividido por discrepancias internas, esto es, de qué orientación y de qué manera tenía que llegársele a la población, a la masa proletaria, a los obreros, al campesino, al indígena, de cuál era la estrategia. Eso era lo que se pasaba discutiendo en las reuniones del Partido Comunista. Similar a como se puede decir, durante la política salvadoreña, luego del conflicto de paz, de los firmadas los acuerdos de paz, lo que pasaba en las filas del FMLN, donde se llegaban a discutir lo que eran reuniones, cuál era el rumbo, la orientación que tenía que tener el partido en los congresos, pero que al final eran discusiones que no tocaban de fondo, de lleno, las verdaderas condiciones objetivas y subjetivas, ¿no? Que podían hacer que este partido se fortaleciera, dejando de lado el hecho de que llegaron a la presidencia y tuvieron 10 años. Entonces, igual pasaba con el Partido Comunista de ese momento, y por lo tanto, entonces en la investigación dirigida por Eric Sings, revisando los archivos de Moscú, se menciona de que fue mínimo o poco el peso, la incidencia que tuvo el Partido Comunista para la rebelión, la insurrección o el levantamiento de 1932. En segundo lugar, siguiendo con la exposición de ideas que tiene Héctor Pérez Brindoli, la insurrección se limitó básicamente al occidente del país, y esa parte estaba caracterizada principalmente por ser una población con una proporción de población indígena de gran cantidad y donde había una gran densidad de producción cafetalera. Esa era una especificidad del territorio donde se dieron sobre todo los mayores conatos de violencia. Aparte que la población indígena siempre conservaba para ese momento unas formas de organización en torno a cofradías y a caciques, que ya dije yo, se les podía denominar caciques, líderes que tuvieron un rol protagónico en el levantamiento. Eso sí, no se puede desmeritar el rol de las cofradías religiosas donde estaba la población indígena. Y en tercer lugar menciona Héctor Pérez Brignoli el descontento que ya existía, el descontento social, que fue lo que lo hizo de manera muy particular, que Héctor Brignoli lo menciona como un motín. Ya vamos llegando entonces a ese tipo de definición. ¿Qué fue ese? ¿Cómo se le puede dominar a esos hechos? Fueron un motín. Es lo más certero, lo más aproximadamente sociológica o históricamente a lo que se le puede denominar. De esos tipos de motines que ya habían existido a lo largo de Centroamérica, a lo largo de otras regiones como Suramérica, también era algo muy particular de toda la historia colonial de la América española. Entonces, a su vez hay otras tesis que tienen una interpretación de las causas del conflicto en cuanto al énfasis político. Entonces, hay una tesis de esas que se menciona, que se le denomina, y todas estas tesis son las que recoge Héctor Pérez Brignoli en un artículo. Entonces, él le llama a una de ellas la teoría de la conspiración, que fue desarrollada por el gobierno y que se constituyó pronto en algo así como la interpretación oficial. Es decir, que hubo una conspiración lo que provocó la insurrección y fue difundida por la prensa oficial
y recogido en libros como los escritos por Méndez y Schlesinger, ¿verdad? Entonces, en estas de la conspiración, eran que fueron los comunistas los que provocaron o los que incitaron a los indígenas a ese levantamiento. Entonces, el gobierno manejó eso, no fueron los comunistas los que provocaron que estos indígenas se insurreccionaran. Entonces, toda la culpa, ¿quién la tenían? Los comunistas, para esta tesis. Entonces, para ellos, el Partido Comunista había organizado una vasta conspiración, había penetrado en las masas o en las conciencias indígenas, campesinas, y habían incluso intentado convencer a ciertos sectores del ejército. Todo esto por la crisis económica y social y la gran ineptitud que se le hace al gobierno de Arturo Araujo, que no pudo dominar, que no pudo controlar todo este descontento social y que había preparado el terreno, se manejó así para la conspiración comunista. Y entonces es que tuvo que hacer el gobierno pues una gran represión al mando del general Hernández Martínez, y que él quedó, como ya había dicho, como un paladín ante la clase terrateniente, ante los Estados Unidos y cualquier otro, Gran Bretaña, Canadá, como uno de los presidentes que más había luchado contra lo que era la amenaza del comunismo. Y ahí tenemos también otras tesis que no son, que siempre es política, pero no en la conspiración de los comunistas, sino que una provocación por parte del mismo gobierno de Hernández Martínez, como yo lo había mencionado en el capítulo, en la primera parte de este video, donde decía de que él convoca elecciones en enero de 1932, elecciones municipales y legislativas, y donde permite que todas las fuerzas políticas participen. Entonces, para Abel Cuenca, que fue uno de los líderes que había mencionado también en la primera parte del video, él elabora también su versión y él menciona que la insurrección hábilmente fue provocada por el gobierno, que se negó a reconocer el triunfo de los trabajadores en las elecciones municipales, y eso hizo que estallara en varios departamentos la rebelión el 22 de enero de 1932. Para Alejandro Dagoberto Marroquín,